Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Esto es Mujeres en la Red. Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas a Mujeres en la Red. Este es un episodio más en donde el Señor está hablando a nuestros corazones. Recuerda que nuestro tema de este trimestre es Mujeres de Impacto. Así que pues en esta ocasión vamos a estar viendo otra letra más. Ahorita nos va a contar la pastora Miri lo que vamos a hacer el día de hoy, pero queremos el día de hoy presentarte un testimonio especial para que tú puedas conocer qué es lo que el Señor puede hacer en la vida de una persona cuando a lo mejor a veces parecemos que todo está roto, que todo está perdido, pero sabemos que Dios tiene el control de todo, Él tiene sus tiempos, Él tiene la última palabra. Entonces, el día de hoy vamos a tener algo muy especial. Y sí, el día de hoy nos toca la letra T, que habla de testimonio. Y para eso tenemos una invitada. Más tarde vamos a pasar con ella. Y bueno, quisiera que fuéramos a 2 de Corintios 5:17. Nos dice así la palabra de Dios. En la versión NTV nos dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Este versículo es maravilloso porque nos habla del cambio que tenemos cuando llegamos a conocer a Cristo. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Así es que tú y yo, cuando tuvimos ese encuentro con Dios, ahora somos unas personas nuevas. Dice, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Sabes que cuando Dios llega a nuestra vida es transformada? Es impactada y cambia de dirección, y ahora el compartir nuestro testimonio nos hace ser mujeres de impacto. El que tú hables de lo que Dios hizo en tu vida nos hace ser mujeres de impacto, y ese es hablar de nuestro testimonio. Dice Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y se les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Aquí nos habla Dios de un mandamiento donde nos dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias, anuncien el evangelio. Así es que tú y yo estamos llamadas para contar esa historia maravillosa de cuando tuvimos ese encuentro con Dios y cómo Él nos transformó. ¿Para qué? Para que otras personas lo escuchen, para que ellas también reciban a Cristo en su corazón y también su vida sea transformada. Hechos 1:8 nos habla de algo muy importante cuando tú y yo damos este testimonio. Dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Así es que el Espíritu Santo está contigo y conmigo cada vez que hablamos la palabra de Dios, y dice aquí que recibiremos ese poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo para ser testigos, es decir, para hablar la palabra de Dios, para compartir ese mensaje de salvación. Así es que cuando tú le compartes de Jesucristo a una persona, su vida es impactada, así como fue impactada la nuestra. Recuerda que en la primera clase hablamos de lo que era impacto, y impacto es un choque violento sobre algo que generalmente le cambia de dirección, y eso sucedió en nuestra vida. El Señor Jesucristo vino a nosotros, le conocimos, le recibimos en el corazón. Hubo un impacto en nuestro corazón y eso hizo un cambio de dirección en nuestra vida. Ya no somos las mismas personas de antes de conocer a Cristo y lo que somos ahora. Así es que cuando tú le compartes de Jesucristo, cuando tú hablas tu testimonio a otra persona, tú estás haciendo algo importante en la vida de esa persona. Número 1, cuando la persona recibe a Cristo, cambia su lugar de eternidad. ¿Sabías eso? En vez de tener ese castigo eterno, va a la presencia de Dios. Cuando el Señor venga por nosotros o cuando el Señor nos llame, vamos a la presencia de Dios cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Dice Juan 3:16,
Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nos habla específicamente de ese regalo que Dios nos da. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, ahora no nos perdemos, tenemos vida eterna. Número 2, cuando tú compartes a alguien tu testimonio, cambia su manera de vivir. ¿Por qué? Porque empieza a conocer la palabra de Dios. Esto nos lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Que nos dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Así es que este versículo nos habla muy claramente de esos cambios y esas transformaciones que va sufriendo la vida de una persona en beneficio de ella y de su familia, porque dice aquí que va conociendo la palabra de Dios, va cambiando su manera de pensar y así va cambiando su manera de vivir. Empieza a tener la sabiduría de Dios para tomar cada decisión en su vida. Y dice aquí que de esta manera, para que lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Número 3, cuando tú compartes tu testimonio con otra persona, sabes que ella tiene entonces ese poder para vencer el pecado y esos malos hábitos en los cuales vivía. Dice Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23. Nos dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así es, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, nosotros hemos sido liberados del pecado y ya no tenemos que vivir bajo esa esclavitud de malos hábitos, de vicios, de aquellas cosas que están dañando tu vida. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, eres libre para poder vivir esa vida plena que Dios tiene para ti. Número 4, cuando tú hablas acerca de esa transformación que hubo en tu vida, la persona y tú misma entras a esa vida en plenitud que Dios tiene preparada para ti y para mí. Juan capítulo 10, versículo 10 nos habla acerca de esto. Nos dice, cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. ¿Y qué es una vida en plenitud? Una vida completa, una vida que sacia tu corazón, porque Jesús está contigo, porque puedes caminar en las promesas de Dios, porque conoces tu identidad, porque sabes a dónde vas y tantas cosas buenas que Dios tiene preparadas para cada una de nosotras. Así es que todas tenemos un antes y un después de Jesucristo. Nuestra vida es transformada. Cada una tenemos nuestra propia historia que contar y por eso el día de hoy invitamos a una persona para que cuente también su historia que vamos a escuchar más adelante. En la Biblia nos habla también de esas transformaciones. Tenemos la historia de una mujer de flujo de sangre. Ella estaba enferma por muchos años, estuvo enferma y dice que de repente ella gastaba muchísimo en médicos y ella no se sanaba. Imagínate qué situación tan complicada. Ella vivía diariamente con una hemorragia muy fuerte que no se detenía. Así es que su salud se fue deteriorando al paso del tiempo. De repente dice ahí que perdió todo su dinero en médicos y no encontraba respuesta. Pero ¿saben qué hizo la diferencia? Dice la Biblia que un día oyó hablar de Jesús. Y aquí nos dice en Lucas, la historia está en Lucas 8:43 al 48, pero nada más vamos a leer esta parte en donde es el encuentro especial con Jesús. Entonces nos dice, dice en el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. En el versículo 44 allí viene algo especial, dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ahí fue un encuentro especial en donde ella decide acercarse al Señor, donde decide tomarse de su manto y de decir a lo mejor, ya no tengo otra opción, ya he probado tantas cosas y no puedo sentirme bien, no puedo ser sanada, pero ella decide tocar el borde de su manto y ahí es donde empieza un encuentro especial. Dice, entonces Jesús le dijo,
¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Y sabes qué le respondió Jesús? Dice, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así es que podemos ver de esa maravillosa transformación que tuvo esta mujer después de todos esos años de sufrimiento. De repente escucha hablar de Jesús y dice, yo voy a ir a ver a Jesús. Yo voy a encontrarme con él porque él tiene la respuesta para mi vida. Y dice ahí que se acercó a Jesús y lo tocó, y no porque tuviera fe en el manto de Jesús, porque no tenía poder, sino el poder estaba en Jesucristo. Entonces el Señor Jesús siente, ¿verdad?, cómo ese poder salía de él y esa mujer era sana, tanto que dice, alguien me ha tocado. Y el Señor Jesucristo, imagínense toda la gente que quería caminar cerca de él y sus discípulos le dicen, pero ¿cómo nos preguntas eso, Señor? Si hay tanta gente alrededor tuyo. Pero la mujer sabía que se había acercado a Jesús con fe, para poder tener esa respuesta a su necesidad. Y sabes que el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas y cambia totalmente el curso de ellas, así como la vida de esta mujer. Hay otra historia también interesante, que es la historia de Zaqueo. En la historia de Zaqueo la encontramos en Lucas 19, ahí en algunos versículos más adelante, como del 1 al 9 exactamente, para que lo puedas leer en casita con calma. Te voy a leer nada más algunos fragmentos para que podamos entender la historia. Dice, Jesús entró en Jericó. Ahí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Y luego dice, en el 3, Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito. Y luego ya más adelante en el 4 dice, corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Y en el versículo 5, aquí es a donde queremos llegar, dice, cuando Jesús pasó por ahí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. En el 6 dice, Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. En el 7 nos dice, cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de este hombre tan malo? Y más adelante, teniendo este encuentro con Jesús, Zaqueo decide cambiar su vida. Y dice en el versículo 8, después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. ¿Y sabes qué es lo que le responde Jesús? Y aquí es algo muy, muy bonito, porque dice, Jesús le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Así es que qué historia tan impactante también la historia de Zaqueo que nos relata la Biblia, porque nos habla de este hombre que vivía de una manera desagradable delante de los ojos del Señor. Sin embargo, cuando tiene ese encuentro con Jesús, él decide cambiar el rumbo de su vida y empezar a vivir los principios de Dios. Así es que qué historias tan interesantes. De seguro tú también tienes tu propia historia y nos gustaría que lo comentaras ahí, lo pusieras en tus comentarios. Nos gustaría escuchar cómo fue ese encuentro que tuviste con el Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a hablar de las características de una mujer de impacto que comparte su testimonio. Sabes que esta mujer de impacto tiene un antes y un después de Jesucristo. Y leímos al principio 2 de Corintios 5:17 y dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, así como con Zaqueo, ¿verdad? Y aquí todas son hechas nuevas. Así es que una mujer de impacto tiene un antes y un después en su vida, que hace ese parteaguas cuando el Señor Jesucristo viene a ti. Y también dice que siempre, característica número 2, una mujer de impacto siempre está preparada para compartir de Jesucristo. Tú y yo somos mujeres que hemos recibido la bendición de conocer a Dios. Así es que siempre tenemos que estar preparadas
con esa palabra lista en nuestros labios para compartir todas las maravillas que Dios ha hecho en nosotras. Primera de Pedro 3:15 dice así: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Y también la Biblia nos dice en Proverbios 11:30 que el que gana almas es sabio. Queremos ser mujeres sabias, tenemos que llevar a otras mujeres a Cristo. Característica número 3, ora y enseña a otros a orar. Sabes que es muy importante cuando nosotros venimos a ese encuentro con Jesucristo, aprender a orar, porque esto es establecer una comunicación con Dios. Y la oración no solamente es un monólogo, es decir, no nada más yo hablo y le expreso a Dios lo que hay en mi corazón, sino es un diálogo. Dios también me responde. Yo hablo con Él, Él me escucha y me responde. Y así lo dice la Biblia en Jeremías 33:3. Dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios nos dice, clama a mí, es decir, ora, y yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes. El Señor nos va a enseñar cómo vivir la vida en Cristo y ocultas que tú no conoces. Así es que es maravilloso cuando tenemos ese encuentro con Dios, con Jesucristo, y Él trae todas estas bendiciones a nuestra vida. Clama a mí y yo te responderé. Así es que, ¿qué tenemos que hacer en nuestros tiempos de oración, mujeres? Tenemos que orar y después de que ya le dijimos todo al Señor, tenemos que estar un tiempo en su presencia para que Dios nos responda, para que el Señor nos hable. Ahora, una manera en la que Dios nos habla es a través de la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra, Dios te va a ir mostrando y revelando su voluntad. También otra característica importante de las mujeres de impacto es invierte su tiempo en discipular a otras. ¿Cómo lo hace? A través de la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice así: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, si te das cuenta, en este versículo nos habla de la gran comisión, ¿no? Sí. Que vayamos, que salgamos, que hagamos discípulos a todas las naciones y se bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces esto nos habla de una transformación, nos habla de una misión que nos deja a ti y a mí el Señor para compartir su palabra, para llevar a otros a los pies de Jesús. Que cuando tú veas a una persona que está destruida, que, bueno, sabemos que todos necesitamos de Dios independientemente de la situación en la que estemos. Así que no pierdas la oportunidad de contar cómo el Señor Jesucristo marcó tu vida, cómo el Señor Jesucristo impactó tu corazón, porque las demás personas necesitan conocer esa respuesta que es Jesucristo. Así es. Así es que cuando recibimos a Cristo es la decisión más importante de nuestra vida, pero solo es el primer paso y tenemos que seguir creciendo. ¿Y eso cómo se desarrolla? A través del discipulado. Por eso es muy importante el discipulado. ¿Qué significa la palabra discípulo? La palabra discípulo significa aprendiz, alumno o estudiante. Alguien que aprende de un maestro. No puede haber un discípulo si no hay un maestro que le guía en ese discipulado. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo de esto al tener a sus 12 discípulos y enseñarlos de cerca. El discipulado es acompañar a una persona en su crecimiento. En este caso, en su nueva vida en Cristo. Cuando hay un crecimiento espiritual en tu vida, hay un crecimiento espiritual no solamente en tu corazón, sino en todas las demás áreas. Deuteronomio 5:33 nos habla acerca de esto. Dice, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Este versículo es maravilloso. Dice, sigan por el camino. ¿Y qué vas a hacer? Discipular para que otros sigan por el camino. Y para que tú también recibas discipulado y sigas por el camino, dice que el Señor, su Dios, les ha trazado. Hay un camino que el Señor ya nos ha trazado y tenemos que caminar sobre ese camino. ¿Para qué? Aquí nos lo dice la Biblia, para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Así es que el Señor quiere que vivamos, que prosperemos y que disfrutemos de una larga vida. Yo creo que tú también lo deseas. Así es que tenemos que estar siendo discipuladas y también discipular a otras mujeres a que vayan por este camino.
Y bueno, pues también queremos hablarte un poquito acerca de lo que estamos haciendo nosotros como Centro Cristiano La Joya, porque es importante que nosotros entendamos lo básico que es estar aprendiendo, ¿no? Porque es nuestra base en la palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos cursos bíblicos gratuitos que estamos impartiendo. Entonces, si tú no eres parte de estos cursos, anota ahí un comentario: yo quiero aprender más de Dios. Y ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos enseñándote desde el principio. Tenemos un curso que va por abecedario de la A hasta el I, que ese es nuestro primer nivel. Y estamos aprendiendo, y como te digo, estos cursos son gratuitos y te van a ayudar para entender más el corazón de Dios. Te van a ayudar para entender qué dice la palabra de Dios, cómo puedes empezar a leer la Biblia, cómo puedes orar, o sea, tantas cosas, tantos temas que van a ser de crecimiento espiritual para ti y te van a ir ayudando en todo tu desarrollo espiritual. Y bueno, tenemos también cursos de segundo nivel y de tercer nivel, que es los que ya llevan un poquito de más tiempo en la palabra y seguimos aprendiendo. Todos, incluso todavía los que somos maestros, seguimos aprendiendo, y como decía la pastora, seguimos en un proceso de discipulado. ¿Por qué? Porque nunca dejamos de aprender. La persona que te dice, ya aprendí lo suficiente, ya no aprendo más, ya no me pueden enseñar más, ¿sabes qué? Está totalmente equivocada, porque el Señor siempre habla a nuestros corazones. Él siempre nos sigue corrigiendo en ciertas cosas, porque todavía a lo mejor ya dejamos de hacer algunas cosas, pero sabes que hay todavía otras cosas que tienes que entregarle al Señor y que poco a poco tenemos que ir creciendo en su palabra. Y también tenemos otra cosa muy importante. Bueno, actualmente tenemos 12 cursos en línea, o sea, a la par estamos estudiando con 12 cursos entre todos los niveles. Entonces, pues estaría muy, muy bonito que te puedas integrar. Son cursos muy interesantes en donde el Señor habla a tu corazón. Y también quiero hablarte de los programas que tenemos, porque toda la semana tenemos una programación especialmente para enfocado a tu crecimiento espiritual. Entonces, tenemos programas que se llaman, por ejemplo, Día a Día con Dios, que es una lectura bíblica. Entonces, por ejemplo, si tú apenas estás iniciando y no sabes cómo llevar este proceso de lectura, pues, ¿qué crees? Que nosotros la estamos leyendo ahí, y también aparece el texto en donde tú puedes ir leyendo y a la vez escuchando. Entonces, a lo mejor estás cocinando o estás haciendo tu quehacer o alguna otra cosa, pero estás escuchando la palabra y volteas y está el texto. Entonces, este es un programa diseñado especialmente para que puedas empezar a llevar tu hábito de lectura bíblica. Y tenemos otro programa que se llama En su presencia. Este programa es de adoración. ¿Sabes qué importante es que podamos nosotros tener esos tiempos de adoración, de alabanza al Señor? Porque incluso el nosotros poner alabanzas en nuestra casa, poner adoración, marca una diferencia en el ambiente espiritual. O sea, incluso ayuda a que podamos estar en armonía todos como familia. O sea, esto de verdad lo cambia todo. Entonces, para que tengas estos tiempos de adoración, pues nosotros tenemos ese programa. También tenemos un programa igual de salud física que se llama Fitness S. Joya, para que ahorita en esto de tiempo de pandemia no entremos en tiempo de pandemia, sino que nos activemos, y que también, así como tenemos esa salud espiritual y ese crecimiento espiritual, también incluso en este programa damos una pequeña capsulita en donde nuestro entrenador nos dice cómo tener cuidado físico, pero también el cuidado y el crecimiento espiritual, que es tan importante. Entonces, también se parte de todo esto, porque no solamente es importante la parte física, sino también la parte espiritual, y es necesario que tengamos un balance en nuestra vida, ¿verdad? Y también tenemos otro de cocina. Y también nos están enseñando, y si ya se te acabaron tus recetas, pues ahí vas a poder tener nuevas ideas para cocinar. Y sabes que todo está basado al final en la palabra de Dios. Tenemos un versículo base en donde también estamos aprendiendo una parte de la Biblia. Se llama Cocinando en Familia. Cocinando en Familia. Y también tenemos otro que se llama Cimientos Firmes, que es enfocado a matrimonios. Entonces, son testimonios de vida, son de verdad muy hermosos, donde el Señor toca la vida de los matrimonios, y vemos de verdad testimonios de restauración, de cómo, a pesar de que ya se veía que se iba a terminar ese matrimonio, el Señor tenía la última palabra y tenía sus tiempos. Y de verdad es hermoso conocer cada uno de estos testimonios.
Tenemos otro programa que es En Confianza, que prácticamente es de doctrina, entonces son diferentes temas acerca de la Biblia. Y también tenemos el Tú Decides, que ese lo tenemos todos los días de lunes a viernes a las 10 de la noche, 9:30, perdón. En Sintonía con Dios, perdón, sí, tenemos En Sintonía con Dios, que también son temas variados de la Biblia, incluso vamos por series, ¿no? Y vamos aprendiendo la palabra de Dios. Tenemos el otro que es de Tú Decides, que igual es de testimonios de vida, este es general, entonces también, o sea, siempre son de enseñanza y de bendición para nosotros. Y el de Oración en Familia, que es una especie de devocional también, si apenas igual estás iniciando tu vida cristiana, entonces también puedes tener ese tiempo de oración y de lectura bíblica con tu familia, puedes tener un pequeño aprendizaje ahí de cierto tema y entonces lo vamos desarrollando como familia y vamos orando todos juntos. Entonces, pues, sé parte de esta programación, ahí todos los días estamos publicando diferentes capítulos de estos programas, así que de verdad es una bendición que puedas integrarte. Y es muy importante que en tu discipulado tú sigas adelante en cada uno de los cursos que hay en el Centro Cristiano La Joya para ti. Es muy importante que tú sigas creciendo en la palabra de Dios. Y hay un versículo muy interesante que con esto vamos a cerrar nuestra enseñanza del día de hoy. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 7, ustedes corrían muy bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pero dice, ustedes corrían muy bien la carrera. Y en otras versiones dice, iban por buen camino. ¿Quién los estorbó o quién los convenció o quién les impidió, dicen las diferentes versiones, seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Es muy importante que tú sepas que tienes que permanecer, que tienes que ser fiel, que tienes que seguir creciendo. La parábola del sembrador en Mateo 13:21 dice que una persona que no tiene raíces no se afirma. Y que cuando viene alguna situación difícil, un momento de aflicción, la semilla que se sembró en el corazón se pierde. ¿Por qué? Por no tener raíces, precisamente. Así es que tú y yo tenemos que echar raíces, y esto nos habla de estar bien cimentados en un lugar, en una iglesia. Es muy complicado cuando una persona anda de un lugar a otro, cambiándose, ¿verdad? De un lugar a otro, a otro, a otro. ¿Por qué? Porque el ejemplo es como si tú siembras una plantita y está permaneciendo en un sitio y ahí está creciendo y de repente tú la arrancas y la cambias a otro lugar. ¿Sabes qué va a suceder? Que no va a tener un crecimiento sano porque hay un cambio tras otro, tras otro. Y también recuerda que nuestros hijos, ellos están creciendo en la palabra de Dios en cierto lugar y cuando hay esos cambios, eso significa una alteración en su crecimiento, porque de alguna manera va caminando de acuerdo a una visión que hay en una iglesia, en una congregación. Así es que es muy importante que seamos fieles, que seamos firmes, que permanezcamos en el lugar donde Dios nos ha plantado y que sigamos creciendo. Y bueno, el día de hoy, ahora sí, vamos a escuchar un testimonio poderoso de una mujer de impacto. Cuando nosotros conocemos a esta hermosa mujer de Dios, nos damos cuenta que ha impactado la vida de muchas otras mujeres a través de su testimonio y a través de su servicio a Dios. Así es que vamos a pasar con ella. Bueno, pues el día de hoy tenemos algo muy especial con todas ustedes. El día de hoy tenemos una entrevista con una de nuestras amigas que amamos muchísimo. Ella es Lupita Espinosa. Y bueno, pues el día de hoy vamos a escuchar una historia impactante. Lupita es una mujer de impacto para las personas que la conocemos y que tenemos esa bendición de que sea una amiga para nosotros. Y el día de hoy pon mucha atención porque el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón a través de este testimonio de vida. Y bueno, Lupita, te damos la más cordial bienvenida y quisiéramos pasar a la primera pregunta, Lupita. ¿Cómo fue que conociste a Dios? Bueno, yo recuerdo que a la edad de 18 años, el tío de mi esposo oró por mí. Y yo inclusive dije, qué larga está la oración, pero hasta ahí quedó todo. Fue la primera vez que escuché de él. Y cuéntanos, ¿a qué edad te casaste? Me casé a los 18 años.
a los 18 años y fue un poco difícil porque mi esposo venía, al igual que yo, de una familia disfuncional. Él era producto de la casa chica, como decían. Al igual mi padre, pues él tuvo algunas mujeres y igual él no vivía con nosotros. Entonces, sí, fue un poco difícil. Sí, Lupita, y ahora cuéntanos, ¿qué pasó con tu matrimonio? ¿Qué pasó con mi matrimonio? Bueno, hoy hago un recuento y al no conocer de la palabra del Señor, comencé a vivir cosas difíciles con él. Tenían mis hijos alrededor de 4 años cuando hubo infidelidad de parte de él. Esto trajo a mi vida en ese tiempo mucho dolor. Inclusive yo dejé de comer para ver si él me veía que estaba yo sufriendo y tal vez así dejara a esta persona y solamente se dedicara a mí. Fue algo muy complejo, muy complejo. Estuvimos mucho tiempo así y después, gracias a Dios, conocí una persona que porque vivió una situación económica muy, muy difícil. Vivía con mi suegra, ella era la que llevaba el gasto. Para mí no había ni lo más elemental. Si había alimentos, los escondían. Entonces, esta amiga me decía, ¿y por qué no trabajas? Pero mi esposo no quería dejarme trabajar y menos mi suegra, ¿verdad? Y recuerdo que mi suegra me decía, no te preocupes, Lupilla, tú eres la catedral. Capillitas hay muchas, pero tú eres la catedral. Entonces, comencé a trabajar. Mi mamá me decía, gracias a Dios por la vida de mi mamá, porque aun cuando ella no conocía del Señor, siempre me impulsaba, estaba orgullosa de mí. Solamente terminé la primaria, pero me decía, tú puedes, tú eres diferente, ¿verdad? Y me decía, si yo fuera como tú, no hubiera vivido la situación que yo viví. Dice, pero tú vas a salir adelante. Y ella me motivaba mucho, 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 gracias a Dios. Comencé a trabajar, me fue bien, bendito sea el Señor. Y aún seguía viviendo con mi esposo a sabiendas que él veía a esta persona me hablaba por teléfono, porque inclusive entró a casa, cargaba a mis hijos, muchas cosas que no se imaginaba uno, ¿verdad? Ya estando, pasó el tiempo, me hablaba por teléfono y me decía, ¿sabes dónde estamos? ¿Sabes a dónde fuimos? Y yo me quedaba ahí escuchando lo que ella me decía. Y hasta que un día, no sé, bendito sea Dios, pasaron muchos años. Yo me separé, entre paréntesis, de mi esposo cuando me embaracé de mi hijo, el más pequeño. Eso ya fue cuando tenía yo 37 años, ¿verdad? Entonces fueron muchos años los que viví de una manera muy, muy, muy difícil. Y ya bendito sea Dios, como comencé a trabajar, el Señor me ha bendecido de gran manera. Pude tener a mis hijos en escuela de paga. Gracias a Dios, el Señor me proveyó de este hogar que de pequeña nunca pensé que yo iba a tener un hogar, una casa. Lo digo por aquellas personas que a veces se desesperan y dicen, es que quisiera tener una casa, ¿verdad? El Señor pone en nosotros esos sueños, ¿verdad? Y los cumple. Hasta la fecha, no hay día que no me pare en la ventana y yo diga, Señor, gracias. Gracias por esos sueños cumplidos. Porque aun cuando no le conocía, el Señor fue supliendo todo eso. Cuando me embarazo de Alberto fue precisamente, y en el momento de que ya nos íbamos a separar, yo me sentía muy mal, muy sola, a pesar de que ya habían pasado tanto tiempo. Mi hija veía cómo lloraba y me decía, mamá, pues no pasa nada, ¿verdad? En ese momento fue cuando mi cuñada me comenzó a compartir del Señor.
comencé a buscar del Señor estando embarazada. Para honra y gloria del Señor, me bauticé estando embarazada, teniendo 5 meses de embarazo. Y ahí el Señor comenzó a moverse de una manera extraordinaria, así tal y cual. Me comencé a congregar. En ese tiempo nos congregábamos en Calacuaya, estuvimos muchos años. De hecho, mi hijo, cuando yo me vengo a La Joya, mi hijo se quedó ahí en Calacuaya, pero en Calacuaya yo no servía. Yo siempre iba, era Cadocho, decía el pastor Gonzalo Vega, ¿verdad? Era Cadocho. Y yo decía, Señor, ya cumplí, pero tengo que ir a mi trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y yo cuando llego a La Joya, en La Joyita, fue un cambio súper. La verdad, gracias a Dios por la vida de mi pastor. Creo que a la segunda vez o tercera vez que me vio, me hizo así, que me llamó, que fue. Yo dije, ¿quién sabe a quién le hablarán? Yo volteaba para un lado y para otro. Y a partir de ese día me acerqué y me dijo que bienvenida a la casa y que me invitó a servir. Y yo dije, ay, servir, si yo no sé hacer nada. No, yo no sé hacer nada. Yo estaba muy ocupada en mi trabajo. Fue un trabajo muy bendecido, pero sí era de pararme a las 3 de la mañana, dormirme a las 11 de la noche. El domingo yo no podía dejar, ¿verdad? Porque era el domingo, era el día que me iba muy bien. Y pues, ¿cómo iba yo a cerrar el negocio? Entonces, pues el Señor me comenzó a jalar poco a poco. ¿En qué momento? No, ni me di cuenta, ¿verdad? Pero cuando vi, yo ya estaba ahí en La Joya, para honra y gloria del Señor, sirviendo al Señor, buscándole con todo mi corazón. Yo me acuerdo que La Joyita todavía un día me dijo el pastor, aquí las damas van a hacer todo, si va a ser alabanza, si va a ser esto. Y le decía yo, en todo, pastor, menos en la alabanza. Pues en la alabanza nos puso. Sí. En todo, pastor, menos edecanes, pues en edecanes me puso. Y así, ¿no? Creo que pasé por todos y ya hasta la fecha creo que todavía me tiemblan las piernas cuando voy a hacer algo, porque hoy mi amor, mi gratitud hacia el Señor quisiera hacerlo lo mejor, como es para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Y estoy sumamente agradecida porque el Señor me limpió por medio de la danza. Déjenme que les cuente. Yo era una persona muy enfermiza, de todo me enfermaba y tuve inclusive varias cirugías. Cuando yo entré a danza, cuando después de que nació Alberto, me dijeron que me había llegado la menopausia, que pues hasta ahí. Es más, el enemigo utilizó a mi hijo el grande y me dijo, date cuenta, hasta aquí llegaste, estás muy trabajada, ya no vas a hacer esto. Y yo dije, ¿qué? Y sí, me fui a mi recámara, me encerré, me daban migrañas, cosa horrible. Y dije, no, es que esto no puede estar pasando, no puede ser. Pero yo ya comenzaba a leer la Biblia, comenzaba todo eso, y todo eso el Señor me comenzó a sanar, a limpiar, a restaurar. Yo me acuerdo que me pintaba mucho el pelo para aparentar, para ser otra persona, ¿no? O sea, máscaras, nos comentaban en algún congreso, ¿verdad? Que nos poníamos esa máscara. Y de repente comencé, no, es que dice el Señor que soy hermosa, que soy su especial tesoro, que somos piezas únicas, ¿verdad? Y entonces comencé a dejarme la cana, ¿verdad? Por ahí me preguntaban que si no tenía dinero, pues me darían para el tinte, ¿no? Pero no, hoy es diferente, le doy gracias a Dios porque le danzo a mi Señor y mi mayor anhelo es hasta el último momento en que yo pueda, aún en mi silla o donde quiera, a mi pandero, mis manos, yo le alabo, yo le adoro, le sirvo, ¿verdad? En todo lo que él me manda. Estoy en la danza, estoy en el grupo de oración,
comparto de la palabra ahorita con las redes sociales para honra y gloria del Señor, algo que mi pastor decía, tienen que aprender, decía, ay, el pastor, sí, ¿para qué quiero yo si las redes no me sirven? Pero mira, el Señor tenía otros planes y como yo me imagino que Él sonríe y ese es mi mayor anhelo, ¿verdad? Que Él vea ese esfuerzo, porque somos tan imperfectas y caemos una y otra vez, pero ahí está el Señor levantándonos, fortaleciéndonos, llenándonos de su gracia, de su amor, ¿verdad? Entonces, ese es hoy el mejor servicio que podemos entregar al Señor, ¿verdad? Dar de gracia lo que de gracia recibimos. Es una bendición poder estar aquí y si en algo, ¿verdad? Les sirve lo que yo pasé, fue algo muy difícil, ¿verdad? El contarlo en este tiempecito no se podría, pero al igual que tú, me la pasaba llorando, pensaba que no servía, pensaba que esto, pero hoy le doy gracias a Dios porque soy hija del Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque cambió mi lamento en danza, porque me ha ceñido de alegría, porque Él está conmigo. Y le doy muchas gracias a Dios porque el día de ayer me dieron una palabra hermosa, y solamente les voy a leer tres versos. Dice un versículo en Job 11, si tú dispusieras tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieras que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Yo le doy gracias a Dios por esa oportunidad, por esa bendición y bendigo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Pues qué hermoso, Lupita. Muchas gracias por contarnos este hermoso testimonio, porque creo que es toda una vida en donde a lo mejor hubo momentos muy difíciles, como comentas, y que tú sacaste adelante a todos tus hijos, pero sabes que todo este esfuerzo, todo este trayecto, pues tenía un porqué y realmente el Señor te fortaleció en esos tiempos difíciles, te hizo ser esa mujer de impacto para tu familia y bueno, yo creo que para muchas de las mujeres que estamos escuchando este testimonio. Y también, pues, el ver cómo después cuando tú conoces al Señor y que estás sirviendo, que ya te empiezas a activar en toda esta parte, en desarrollar tus dones y talentos, también cómo el Señor podía usarte de muchas maneras. Y pues también yo creo que es algo hermoso el poder ver esta parte. Y bueno, ahora queremos preguntarte, ¿qué haces actualmente? Bueno, pues a distancia, ¿verdad? Comparto, por ejemplo, todo lo de la palabra del Señor, lo que es la oración, ¿verdad? Todo lo que tenemos, gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, puesto que se ocupan mucho de ese alimento espiritual, y lo comparto porque el Señor nos habla en ese momento, y digo, esta palabra es para mi hermana, esta palabra es para ella. Tenemos tiempos de oración, ¿verdad? Tenemos un grupo de oración de Plan Casas Fuentes, lo tenemos a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde, de lunes a sábado. Estoy muy ocupada, haz de cuenta, después de las 6, como que el tiempo todo viene, ¿verdad? Porque viene, sí, que tenemos la reunión, que tenemos el tiempo de oración por el grupo de oración de la iglesia. Tengo que apurarme porque también comienza en sintonía con Dios y corro para enviarle mensajes a mis hermanas, porque todos tenemos necesidad, tenemos hambre. Las exhorto a que escuchen, a que nos alimentemos de la palabra. Dice el Señor que no solamente de pan vive el hombre, sino de esa palabra. Y el Señor conoce nuestras necesidades y nos habla a través de, ¿verdad?
Si se puede, damos consejería. Hay mucha gente muy, muy, muy necesitada. Vivo enamorada de mi Señor, al servicio de mi Señor, agradecida. Es lo mejor. Es lo mejor estar al lado de nuestro Señor. Entonces, yo les invito, ¿verdad?, a que nos esforcemos, Hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, así hasta me imagino como que corro para allá. Pero es emocionante, es gratificante, es ese alimento, el saber que podemos hacer algo por ti, mujer, por ti, porque para esto el Señor nos ha traído y ya ha puesto y dispuesto los corazones de nuestras pastoras y nos siguen guiando. Bueno, y pues qué interesante escucharte, Lupita. Y bueno, por último, quisiéramos que nos des un consejo. ¿Qué mensaje le puedes dejar a las mujeres que nos están escuchando en este día? Bueno, pues algo muy, muy importante, ¿verdad?, es perdonar. Yo perdoné a mi esposo, yo oré por él, yo le he invitado para que conozca de la palabra del Señor y yo sé, ¿verdad?, el alcance que tiene cuando nosotros perdonamos, porque entonces nosotros somos libres, nos liberamos, ¿verdad? Y además algo que el Señor siempre me ha hablado, dice que si yo no perdono, Él no me va a perdonar. También me dice, ¿verdad?, que si yo llevo una ofrenda, que la deje yo ahí, que me ponga yo a cuentas y que después, hasta después que yo perdone, es que el Señor va a aceptar, ¿verdad?, esa ofrenda, ¿verdad? Y sobre todo eso, que si yo no perdono, Él no me perdona. Entonces yo le doy gracias a Dios porque realmente al soltar el perdón es que somos libres. En algún momento escuché una palabra que decían que la falta de perdón es un veneno que yo me tomo para que el otro se muera, ¿verdad? Entonces yo le doy gracias a Dios porque perdoné, soy libre en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdona, ¿verdad? Y eso va a traer bendición a tu vida y a tus generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues es muy impactante escuchar a Lupita y ver cómo tiene una vida plena en el Señor, y creo que las que la conocemos nos damos cuenta que es una mujer de impacto para todas nosotras, porque a pesar de toda la situación que ha vivido en su vida, no se llenó de amargura, no se llenó de dolor, sino se tomó de las manos del Señor y empezó a caminar con esos pasos de fe, y podemos ver cómo sacó a sus hijos adelante, pudo lograr y ver sus sueños realizados en la vida de sus hijos, cómo ellos salieron adelante en toda situación, y cómo ella es una mujer apasionada por Dios, cómo le danza al Señor, cómo su servicio es un servicio lleno de la pasión y el amor que siente hacia el Señor. Además que ahora, en estos tiempos de pandemia que hemos tenido, pues ella no se detuvo y no dijo, ya hasta aquí y ya, sino que realmente ella se puso a aprender todo esto de las nuevas tecnologías y todo, y ha sido de verdad una mujer de impacto. Incluso igual para mí, igual yo la considero una mujer muy especial porque nunca es un no por respuesta, siempre investiga la manera de aprender y de saber cómo puede lograr las cosas, y de verdad no solamente ella aprendió a ver todo esto en las redes sociales, sino que también le enseña a otras personas y ayuda para que otros puedan ver las transmisiones, para que puedan compartir igual estos mensajes a otras personas que aún todavía no aprenden esto de las redes sociales. Pero sabes que ella es una mujer que no tiene limitantes. Ella nunca dice no, porque ella conoce dónde está su identidad. Ella es una hermosa hija de Dios, en donde esté en la situación en la que esté, sabe quién la sostiene, que es el Señor. Pues sí, además es una mujer llena del gozo del Señor, siempre la vas a ver con una sonrisa en sus labios, siempre dispuesta a ayudar al que lo necesita, siempre dispuesta a orar por quien esté en necesidad. Así es que es una bendición conocer a Lupita y haber escuchado este testimonio de vida y ver cómo sigue adelante sirviendo al Señor con toda la pasión que tiene en su corazón hacia Él.
Y pues bueno, hemos llegado al final de este tiempo. Gracias, Lupita, por habernos dado esta entrevista, por Gracias. habernos compartido ese hermoso testimonio. Y pues te amamos mucho y que Dios te bendiga. Bendiciones, Lupita, te amamos. Gracias por este tiempo. Y bueno, pues ya estamos de regreso y pues queremos comentarte acerca de un evento muy especial que vamos a tener en este tiempo, que es nuestro Congreso de Mujeres Internacional CC Joya Online, que va a ser una bendición porque vamos a tener invitadas de Alemania, de Costa Rica y de España, y va a estar súper interesante. Ya hemos estado platicando de cerca con las pastoras, con nuestra salmista invitada, y todas están muy emocionadas por saber qué es lo que va a hacer el Señor en este tiempo en el corazón de todas las mujeres que estén conectadas en este congreso. Así que no te lo puedes perder. Invita a tus amigas, invita a tus familiares, porque de verdad en esta ocasión pues ves, ya no tenemos problemas con los horarios, con las distancias, y es completamente gratuito. Entonces es un regalo de parte de Dios, así que te invitamos a que seas parte de esto. Esto es el 7 de agosto a las 10 de la mañana, así que aparta la fecha para que puedas ver este congreso. Y también queremos comentarte que después de esta reunión tenemos nuestra reunión de Zoom con nuestros grupos pequeños, así que si todavía no te has integrado a algún grupo, te pedimos ahí que nos escribas en un comentario para que podamos integrarte a uno de estos grupos. Te mandamos el link, porque en esta manera nosotros nos contactamos de manera más personalizada, porque tenemos grupos más pequeños, oramos por ti y estamos conversando un poquito acerca de lo que Dios habló en nuestro corazón en cada sesión. Así que te invitamos a que seas parte de estas reuniones de Zoom. Y bueno, también te invitamos a que pongas like porque es tu asistencia, porque queremos darte un diploma y con eso nosotros vemos quién va a tener ese diploma. Y también queremos comentarte que estamos preparando una clausura muy especial para ti, un programa de clausura, ya estamos trabajando en eso. Y vamos a tener una invitada especial de Costa Rica, así es que no te lo pierdas. La siguiente semana, recuerda que estamos viendo un acróstico de la palabra impacto y la siguiente semana nos toca ver la letra O. Pero después de esa semana tenemos nuestro programa de clausura, así es que invita también a tus amigas. En el mismo horario vamos a tener nuestro programa. Y bueno, también queremos darte la noticia que el domingo 27 de junio ya nos vamos a presencial. Sí, va a ser una bendición. Estamos muy emocionadas porque ya vamos a poder verte de nuevo. Así es, entonces prepárate. Estamos muy contentos y a la expectativa de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Bueno, pues nos despedimos, vámonos a Zoom y esto fue Mujeres en la Red. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Que Dios te bendiga.